Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast semanal Palabra al Día. Bueno, quiero hoy no solamente poder bendecirlos a través de esta palabra maravillosa que nuestro amado Padre Celestial nos ofrece, sino también poder aprender y crecer juntos. Y por supuesto que entonces la bendición se devuelve a mí, porque así compartimos del alimento espiritual que nos permite subir de nivel, crecer en el entendimiento de la hermosa palabra del Padre Eterno. Y esto todo es posible en nosotros porque así nuestro amado Yahushua lo ha permitido. Esa es su voluntad al dejarnos a la Ruach HaKodesh para que nos permita recibir revelación, interpretación, aprendizaje, enseñanza y mucho, mucho crecimiento. Hoy vamos a estar hablando sobre esta pregunta que nos hacemos. ¿Cómo te defines? ¿Nueva o vieja criatura? O por lo menos, ¿cómo defines tu vida espiritual? ¿Como una nueva criatura o como una vieja criatura? Vamos a ir hacia las escrituras para que ellas nos den una información un poco más amplia y podamos tener claro el concepto, la definición de lo que la pregunta en sí determina y obviamente también obtener la enseñanza correspondiente para poderla aplicar en nuestra vida y hacer ese análisis que es bueno que podamos hacer constantemente sobre nuestra forma de proceder, nuestra forma de caminar en la fe y por supuesto también que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo espiritualmente y qué es lo que demanda nuestro Padre Eterno en nosotros y de nosotros, seguramente. Vamos en el libro Segunda de Corintios, vamos a ver qué nos dice la hermosa palabra del Padre, que aquí nos va a dar una claridad en cuanto a la respuesta oportuna a la pregunta que hoy nos estamos planteando. ¿Cómo nos definimos? ¿Cómo podemos definir nuestra vida espiritual si dentro del contexto de ser nueva criatura o en el contexto de seguir siendo viejas criaturas? Pero, ¿qué es lo que nos dice la Escritura para comprender mejor este planteamiento? En el segundo libro de Corintios, particularmente en el capítulo 5, nos da una referencia bien interesante sobre lo que pudiese ser una nueva criatura en el Mesías y una vieja criatura. ¿Y por qué se hace alusión a estos dos conceptos de nuevo y viejo? ¿A qué se refiere realmente? Porque quizá no entendiendo mucho la terminología, pues tampoco entendemos el significado. Fíjense qué interesante cómo a partir del verso 17 en el capítulo 5 de Segunda de Corintios nos hace una aseveración cuando nos dice, de modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Con esa expresión que nos ofrece la palabra de Yahweh, bien que podemos quedar un poco confundidos porque nos está revelando como una verdad absoluta que para estar en el Mashiach debemos ser nuevas criaturas. Y por supuesto que esto ya nos deja entrever que si ahora somos nuevos es porque estamos dejando algo que ya está viejo, que es obsoleto, que no aplica, que debemos deslastrarnos de eso. ¿Y cómo se confirma? Bueno, el mismo verso lo confirma. Las cosas viejas pasaron. ¿Pero qué cosas?
Bueno, entendemos qué cosas viejas pasaron cuando leemos el pedacito inicial, nueva criatura, o sea, todo lo que nos corresponde como seres que somos. Porque aquí cuando habla de nueva criatura se refiere a la persona en sí, ¿no? Al ser humano en sí. Cuando es un nuevo ser humano es porque ya está caminando en el Mashiach. Y de hecho, esa es la confirmación de que está en el Mashiach, que es un nuevo ser humano. Y todas esas cosas con las que venía caminando, sus experiencias, sus actitudes, su manera de ser, su carácter, todo eso ya no debe seguir estando en la persona, porque ahora es nueva, renovada, y todo lo que venía arrastrando queda atrás. Por ello es que es importante comprender bien la escritura, porque luego nos confirma aún más. Ahora todo se ha hecho nuevo. ¿Y qué es todo? Bueno, todo es todo. Luego en el verso 18 sigue diciendo, y todo esto, ¿ok? El mismo todo de lo que habló antes, de todo lo que se hizo nuevo. Dice, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Y está interesantísimo este versículo porque tiene dos puntos. Y sabemos dentro de la gramática eh, del castellano y a nivel universal incluso, independientemente del idioma, que cuando se abren dos puntos es porque se está esperando proyectar algo que viene luego, ¿verdad? Hay una continuación. Pues en el verso 19 dice, si tomamos nuevamente el verso 18 al final, dice, y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Dos puntos, que mediante el Mashiach, Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Y allí pues cierra con un punto. Y luego viene en el verso 20, así que somos embajadores en nombre del Mashiach. Y como Elohim les exhortaba por medio nuestro, rogamos en nombre del Mashiach, reconcíliense con Elohim. Entonces, bueno, el texto en sí nos habla evidentemente de reconciliación, pero el contexto nos está enfatizando que para poder llegar a esa reconciliación tenemos que haber dejado también todo aquello que nos arrastraba, porque no hay forma de que venga una restauración si no hay una renovación. Y por supuesto, una renovación y una restauración es el fruto de una acción que viene acompañado con el arrepentimiento por una vida fuera de la voluntad del Padre, que nos permite comprender que esa vida pasada que llevábamos, y no nos referimos aquí a situaciones de reencarnación como algunas religiones manifiestan, sino que nos referimos a la vida humana de cada quien, sus acciones antes de que el Mashiach llegara a su vida. Así que un fruto que demuestra nuestra relación con el Mashiach es nuestras acciones que deben dar testimonio de ser nuevas, renovadas, ser otras personas y no las mismas personas que veníamos siendo antes de Él. Porque se supone que Él nos reconcilió, así que veníamos fuera de la voluntad del Padre, veníamos en rebeldía, veníamos en enemistad con Él, veníamos fuera de su propósito y a través del Mashiach y a Joshua fuimos reconciliados y por tanto la actitud de reconciliación tiene que ser muy evidente y esta actitud es la que nos hace ser nuevas criaturas. Ahora, cuando hablamos de la actitud de
reconciliación debe ser evidente, no debería ser muy difícil comprender esto, porque en nuestras relaciones intrapersonales sí que nos damos cuenta que si queremos reconciliarnos con alguien con el cual hemos estado en conflicto, bien que haya sido por una confusión o por un malentendido, en un conflicto verbal que se pudo haber establecido o incluso hasta físico, y queremos cambiar las circunstancias y nos vamos a una reconciliación, pues nuestras actitudes deben ser muy diferentes a las que generaron ese conflicto, ¿correcto? No podemos ser eh, confrontativos ni belicosos, porque entonces no queremos reconciliarnos. Esto es importantísimo. Esto nos habla de que cedemos, que nuestra actitud va a venir acompañada de un sentimiento de calma, de reconciliación, de negociación, de alianza, de pacto, donde ya no estamos exigiendo, sino más bien estamos negociando. Estamos tratando, como se pudiese decir en un argot más popular, llevar la fiesta en paz. Pues precisamente de una u otra manera, digamos que Yahushua vino a establecer ese tipo de relación, que aquellas cosas que nos separaban antes ya no iban a ser tomadas en cuenta. Y de hecho, bueno, en el verso 19 así lo manifiesta el Padre, ya no les tomaré en cuenta sus transgresiones, sino que voy a reconciliarme con ustedes. No se trata de que sea por merecimiento, porque bien que veníamos haciendo lo incorrecto. Se trata por amor, se trata de la voluntad del Padre para con nosotros. Por ello sigue diciendo, ya no les voy a tomar en cuenta su pecado, el pecado con el que vienen arrastrando, ojo, porque hay personas que piensan que como el Padre es un Elohim de perdón y de amor, entonces podemos seguir pecando y podemos seguir transgrediendo su palabra y no va a suceder nada. Pero ese no es el mensaje. En ningún lado de las escrituras, de hecho, ese mensaje se ofrece. La escritura es clara y es concisa. Y lo vemos no solo a nivel de palabras, sino también a nivel de testimonio. El mismo Yahushua, cada vez que alguien se le acercaba a buscar sanidad o a buscar liberación o a buscar perdón, el mismo Yahushua, una vez que lo sanaba, lo perdonaba o lo liberaba, le daba una palabra de alerta y de exhortación, y esa palabra iba acompañada con el no peques más. Así que esta es una enseñanza importante para todos nosotros si realmente queremos ser nuevas criaturas. Porque si veníamos pecando y seguimos pecando una vez que está Yahushua en nuestras vidas, entonces realmente no somos nuevas criaturas. Seguimos siendo esas viejas criaturas. Y aparte de todo, puede que sí esté el conocimiento de la presencia de nuestro Elohim, pero el que sigamos caminando como viejas criaturas demuestra que no tenemos una relación con Él, aunque lo podamos ver en el sentido de que sabemos que está allí, pero no tenemos una relación con Él. Y esto es mucho más preocupante aún porque el enemigo manifiesta la misma escritura que Él conoce a Yahushua, conoce a Yahweh, pero no camina alineado a Yahweh y a Yahushua. ¿Ok? Aun cuando saben quiénes son ellos y lo que ellos representan. Entonces muchas personas hacen lo mismo. Saben lo que representa Yahweh, saben lo que representa Yahushua, pero no caminan alineados a ellos. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. Si realmente Yahushua está en nuestras vidas, es importante demostrar que eso es así a través de ser nuevas criaturas, haber dejado todo lo viejo, la mentira, la envidia, el odio, la forma de hablar, todo lo que nos compone como seres, nuestra propia esencia, nuestros hábitos, todo eso debe cambiar. Ahora, decimos
que esto obviamente debe hacerse, pero ¿de qué forma se hace? Porque esto también trae a la confusión de que como si fuese un arte de magia, cuando llegas de repente a un versículo como el de Romanos que te dice que a través de una oración de fe, si confiesas a Yahushua como tu Elohim, como tu Adón, y lo declaras con tu boca y lo confiesas y con la profundidad del conocimiento en tu corazón eres salvo, mucha gente piensa que eso es un acto mágico, que puedes llegar a una congregación y te levantas para hacer la oración que ya la llaman oración de fe, como si fuese realmente la panacea para la salvación del alma. Y entonces todo el mundo repite al caletre una oración que ni siquiera sabe qué es lo que realmente significa y piensan que ya listo, ya son distintos, ya venían como viejas criaturas, hicieron una oración de fe y ahora son nuevas criaturas. Nada más falso que eso. En la vida, en la fe, no existe la magia. Nosotros no caminamos bajo la hechicería, repudiamos incluso todo lo que se haga llamar magia y muy particularmente todo lo que evidentemente demuestra que son acciones del enemigo, netamente satánicas, porque todo lo que es magia es de Satanás. Entonces, no podemos pretender que podemos cambiar de la noche a la mañana. No somos robots, somos seres pensantes. Y esa es una cualidad que el mismo Padre Eterno nos ha dado. Así que indudablemente hay un proceso y ese proceso requiere inicialmente nuestra buena disposición para el cambio, nuestro deseo de querer cambiar. Y hay cosas que sí vamos a lograr cambiarlas de la noche a la mañana, pero hay otras que forman parte de nuestros hábitos, de nuestro registro interno como seres humanos, de nuestra crianza, de nuestras costumbres. Y cuando algo se va practicando toda la vida, difícilmente se erradica en una sola hora. Entonces, hay cosas que van a dilatarse un poco más para quitarse de nuestro camino y poder decir con total y absoluta seguridad, ya yo no soy una vieja criatura, yo soy una nueva criatura, me defino como una nueva criatura. ¿Y por qué? Porque todo lo que yo hago lo demuestra, porque evidentemente son los frutos los que pueden demostrar qué tipo de árbol somos. Y si nuestros frutos son buenos, es porque somos un árbol bueno. Y eso mismo lo explica las escrituras. Entonces es muy importante acá que entendamos qué es lo que significa una nueva criatura. Una nueva criatura es el resultado de una transformación. Y esto es un principio sine qua non. Una transformación, evidentemente, no solo espiritual, porque esto es algo que parece que las personas que quieren caminar en la fe han aprendido de la religión y es totalmente errado. Nosotros, los seres humanos, somos seres espirituales, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. No existe que quieras cambiar espiritualmente, pero que tu cuerpo no cambie. Absolutamente errado. Somos seres espirituales que estamos inmersos en una vasija de barro. Y por tanto, llegará el momento que el Padre sí nos va a transformar incluso la vasija de barro, pero la va a transformar a través de un proceso que inicia con nuestra propia decisión de cambio y de transformación. Somos nosotros los que iniciamos ese proceso y ya luego vendrá el momento en que habrá un cambio total en nuestra morfología corpórea, en nuestra osamenta. Pero eso va a ser una consecuencia de. Pero antes nosotros tenemos que ir trabajando en eso. Entonces, esa transformación espiritual radical, usemos esta palabra.
radical, radical, aunque nuestro cuerpo en el hoy, en el ahora, para muchos que apenas hoy quizá están llegando a descubrir y a comprender que para realmente estar en el Mashiach hay que ser una nueva criatura. Entonces, a partir de hoy dicen, pues no lo sabía, yo quiero, bueno, tiene que ser una transformación radical, primeramente en tu espíritu, en tu deseo de querer cambiar. Y luego lo vas a ver reflejado en tus acciones, porque el Padre pone el querer primero y luego el hacer. Entonces es un cambio radical, donde dejamos una vida de oscuridad, de tinieblas, de ignorancia de la palabra, de rendirle culto al cuerpo, rendirle culto a lo que el mundo ofrece, a las bajas pasiones, para vivir una vida renovada, donde ya nuestras prioridades son otras, donde ya no caemos en la mentira del hedonismo, del ego y toda esta cantidad de ímpetus emocionales que el enemigo pues controla. Ya el ser nuevas criaturas es no darle control al enemigo en nuestra mente, en nuestro espíritu, por supuesto tampoco en nuestro cuerpo. Entonces, la vieja criatura tiene que dejarse atrás para poder existir lo que llamamos una transformación. Y es una obra que evidentemente hace el Padre a pasitos, ¿saben? Obvio que en algunos va a ser más rápido el proceso que en otros, y esto seguro que va a depender de cada quien, pero es un proceso, no es que lo hace el Padre de la noche a la mañana, porque Él sabe que nadie cambia de la noche a la mañana. Entonces Él permite experiencias que nos permitan a nosotros también poder comprender que debemos quitarnos esa capacidad, porque a veces decimos así como que es una capacidad de hacer lo malo, ese camino que hemos tomado de vivir amando al pecado, eso tiene que morir. Morir así como el mismo Yahushua murió por amor a nosotros y luego resucitó. Así nosotros también morimos al pecado por amor a Yahushua para poder resucitar como una nueva criatura en Él, en el ámbito espiritual primero. Y eso se va a demostrar a través de nuestras acciones. Así que morir a los delitos, morir a la esclavitud, quitarnos esa condición que el pecado hace que pudiésemos tener, que es la de esclavos, y que por supuesto esos hábitos pecaminosos, malsanos, ese amor malsano a las cosas cerradas que nos hace mantenernos aún en esa actitud de vieja criatura, tiene que quitarse para que entonces pueda venir esa transformación. Y esa transformación viene cuando nos separamos esa oscuridad de la que venimos para caminar en la luz que nos entrega Yahushua. Esa capacidad de ser nuevas criaturas es algo totalmente fresco, renovado, nuevo, es una versión mejorada de lo que veníamos siendo, porque no es que morimos al 100%, pero sí quitamos todo lo malo y tomamos lo bueno. Y esa es una acción que comienza desde nuestra propia decisión. Es una nueva identidad que viene a través de la reconciliación con el Padre. Ya no somos criaturas o advenedizos, ahora somos su familia, somos sus hijos, ya tenemos una ciudadanía diferente, porque ahora pertenecemos a la familia de Yahushua, una familia espiritual. Y una nueva vida no es una vida que sea como la vida de otro y la asumimos nosotros. No, somos nosotros mismos sin imitarle nada a nadie, sino que el Padre hace un trabajo personal a través de Yahushua en nuestras vidas, hablándonos de una manera muy cara a cara, muy personal, para que podamos entender cuáles han sido nuestros errores del pasado. Nuestros deseos obviamente van a cambiar también, ya no nos gusta lo que hacíamos antes, ya no nos gusta la misma música, ya no queremos escuchar la misma música, ni vestir de la misma forma, ni caminar de la misma manera, ni hablar de la misma manera, ni comer lo mismo. Es un cambio radical y no es solo la parte espiritual, es todo nuestro ser. Y muchos, sin embargo, siguen atados a eso.
siguen escuchando lo mismo, siguen caminando igual, siguen vistiendo igual. Entonces no pueden decir que son nuevas criaturas, solo porque ahora conocen a un Padre Celestial y conocen al Hijo que los salvó. Si no hay un fruto de un cambio, de una transformación que les ha hecho quitarse todo lo que arrastran y venir a cosas nuevas, entonces no hay cambio en lo absoluto. Y por ello es importante que podamos responder con coherencia. ¿Cómo nos definimos? Y con sinceridad. ¿Realmente estamos en Yahushua? ¿Realmente hay en mí cambios? ¿O sigo siendo la misma? Sigo haciendo lo que quería hacer antes y lo que me gustaba antes. No hay una nueva identidad, ni un deseo ni siquiera de cambiar. No caigamos en la mentira, porque sabemos quién es el padre de la mentira. Seamos sinceros y podamos también ser sinceros con nuestro Padre eterno Yahweh, si realmente somos sus hijos. Y esto solo se logra a través de Yahushua. Pero ya lo sabemos. Yahushua quiere que nos despojemos de esa vieja criatura y seamos nuevos para Él y en Él y por Él. Bueno, espero que les haya gustado nuestro podcast de hoy y que podamos juntos crecer y aprender de la hermosa palabra de Yahweh. Shalom.